junta directiva, como ha sido el, el doctor Pedro Piñate, que fue su primer presidente, y de la junta directiva, el doctor Juan Mora, que también ha sido parte de esta historia. Estamos en un proceso de reestructuración donde vamos a tener un calendario de actividades, inicialmente webinars, les comento, van a ser los terceros viernes de cada mes. Ya tenemos confirmados los ponentes casi que de aquí a fin de año. En esta primera etapa, hoy como tal, es abierto para que las personas que no conocen la sociedad pues se animen a inscribirse. Luego, posteriormente, las actividades que vienen a posteriores van a ser para los miembros de la sociedad. Eso es importante que lo hagan saber. Esta primera actividad es inaugural, estamos presentando la sociedad, pero es muy importante que se inscriban para hacer vida en ella y poder nosotros desarrollar todas las cosas que tenemos. Entonces, tenemos una serie de webinars que van a ser todos los terceros viernes de cada mes y vamos a tener unos live de entrevistas con personas de importancia para la buiatría, con temas que consideramos de importancia, los cuartos sábados de cada mes, ¿ok? Ese va a ser nuestro calendario de actividades. Va a haber ya un curso que está bastante adelantada la organización para fin de año de cirugía de bovinos y poco a poco iremos, otras actividades que vamos a ir confirmando, las iremos entregando. Pero sí es muy importante pues que se inscriban en la sociedad los practicantes de la buiatría para ir también extendiendo nuestras relaciones con la sociedad latinoamericana. Por acá está Gustavo Carrillo de Perú. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por ingresar, por entrar, por asistir, por acompañarnos. Ellos son del chat de la Asociación Latinoamericana de Buiatría y con los que pues por mucho tiempo amablemente hemos tenido muy buen contacto. Entonces, bueno, es para mí un honor de verdad tener hoy de inicial o inaugural al doctor Luis Camaripano con un tema que es muy importante hoy día en el desarrollo de la ganadería y en la práctica de la buiatría, como es el mejoramiento genético y en este caso enfocado a la genómica. Entendamos también que la sociedad hoy día como tal está planteada para veterinarios que son practicantes de la buiatría y que pues están en esta práctica diaria. Otra cosa importante, tenemos en el próximo mes de septiembre, en los días 25 y 26, en Puerto Varas, el Congreso número 21 de la Asociación Latinoamericana de Buiatría. Algunos les enviamos un correo hace días, los que están interesados en participar, es importantísimo se comuniquen con la sociedad para poder ayudarles en la parte migratoria o los trámites necesarios para acudir a Chile, a Puerto Varas, porque se necesitan algunos trámites y es urgente que los que quieran ir se comuniquen con la sociedad para solicitar la invitación formalmente con el nombre y el apellido de cada una de las personas que va a ir para poder hacer los trámites de tipo, digamos, migratorios. ¿Ok? Así que bueno, por ahora sin más preámbulo voy a presentar a Luis Camaripano para dar ingreso. Ya son las 6:10. Yo creo que es momento importante ya de empezar esta actividad. Entonces, bueno, el doctor Luis Camaripano es médico veterinario, hoy día es asesor técnico pecuario de BASPEL y el Grupo Genético Ganadero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Luis Camaripano Ruiz nació en Calabozo, Venezuela, en el año 70, se graduó de médico veterinario en la Universidad Central de Venezuela en el año 97. Se recibió como máster en genética en mejoramiento en la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como gerente técnico de CEPROCEBU en Venezuela por 18 años. Hoy día es el responsable de los programas genéticos y técnicos del Grupo GT
G3, perdón, asesor técnico de la compañía Baspel, con 30 años en mejoramiento genético bovino. Y bueno, tiene muchos trabajos en la línea de Brahman y sus cruces, y es autor y coautor de muchos artículos en revistas arbitradas y no arbitradas. Para no quitarle más tiempo a nuestro conferencista de hoy, le doy el pase a mi estimado colega, doctor Luis Camaripán. Muchas gracias, Dati, y bueno, saludar nuevamente a todos. Me contenta mucho y es un gran honor ser el primero en esta actividad y tener tantos amigos y maestros aquí en la sala, y te felicito, Dati, por y a tu equipo por esta gran labor y tener una convocatoria para un tema que es medio áspero, tener tantos participantes en esto, y bueno, ahí vamos a entrar en detalles de una vez para que no, no darle más dilación a esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en los últimos 20 años en boga y básicamente yo creo que donde más se ha desarrollado en los últimos 10, donde más uso se le ha dado masivo y todavía sigue siendo un poco limitado su uso porque el costo no termina de ser atractivo y masificado, y de cierta forma eso hasta ahora es adecuado porque si se masifica el nivel como se quisiera, el nivel de genotipado, no existe la capacidad computacional para procesar toda esta información. De hecho, con lo que ya hay ciertas limitaciones y eso, bueno, es una limitante que existe y ya está, ¿no? Es una realidad. Entonces vamos a trabajar básicamente, y la información que yo voy a compartir hoy está basado en bovinos de carne, básicamente, en Nelore y Brahman, y bueno, estamos para que disfrutemos de esto y compartamos toda esta información. Quiero iniciar la charla con agradecer a todas las personas que forman parte del equipo con que trabajamos: profesor Fernando Baldi, genetista de la USPI hoy en día, la doctora Leticia Pereira de la NSP, Daniel Cardona, que es un buen amigo y estudiante de doctorado, ya doctorado de Colombia, y la doctora Milagro Arias de la Facultad de Veterinaria, la cátedra genética, y todos aquellos que han aportado a esta charla para que pueda disfrutar o compartir con ustedes toda esta información. Es un trabajo de equipo, no es un trabajo de uno solo, y, y eso es agradable porque es un equipo multidisciplinario y que hoy en día el tema de la globalización y la interconexión permite hacer varias cosas. Bien. Me gustó la labor. Podemos comenzar con definir de una forma muy básica y sencilla lo que es el mejoramiento genético, y podemos definirlo como el aumento en la proporción de los animales con desempeño óptimo o próximo del óptimo. Y esto es que el mejoramiento puede estar dando una uniformidad a los rebaños, según este autor en 1997. Un paso rápido por lo que es el desempeño o el fenotipo de los animales, donde prácticamente arranca del genotipo donde la mitad viene de la madre y la mitad del padre en proporciones, y en teoría es así. Hoy sabemos que no es tal cual, pero en general eso es así, y que este desempeño o desempeño fenotípico está asociado a factores no genéticos o ambientales, donde tienen un gran énfasis la sanidad, la alimentación y el manejo. Sin estas cosas no ambientales, el genotipo no tiene capacidad de expresarse. Bien, el ambiente juega un papel preponderante. Aquí varios sabemos que el fenotipo es igual a genotipo más ambiente, y hoy nos vamos a enfocar básicamente a los efectos genéticos, ¿no?
el cual es un proceso para mudar en la dirección deseada, la composición genética de los rebaños. Para esto hacemos selección y esto es importante que en el caso de los productores y los técnicos que están haciendo asesoría o ayudando en la selección de los ganaderos, aprovechen y definan sus objetivos y basado en sus objetivos vayan a establecer qué criterios van a tener para alcanzar esos objetivos. Y aquí la selección juega un papel fundamental. Lo que se busca es aumentar la frecuencia de los alelos favorables en la población y es importante que, aunque muchos lo conocemos, quizás se olvida a veces que no hay una creación de nuevos genes. No existe eso, sino que se aumentan los genes favorables y de las cosas importantes que los genes que estamos aumentando su frecuencia son los que tienen efectos aditivos y los cuales son permanentes, es acumulativo y se mantienen a largo plazo. En la selección tiene algunos detalles, ¿no? Y el objetivo es modificar, como ya mencioné, las poblaciones de animales en nuestro beneficio. ¿Cuál es el problema en real? Que es modificar la constitución genética de estos animales, lo cual no es visible, porque nosotros no vemos la parte y conversamos con el doctor Han ahorita, la parte no visible en nuestro beneficio, a partir de variaciones que sí vemos, que medimos, que pesamos, que son los fenotipos. Entonces, la manera que tenemos para llegar a modificar la frecuencia génica en las poblaciones de estos genes favorables es teniendo una idea del mérito genético de los diferentes genotipos que existen en nuestra población, a partir de estos fenotipos que son los que nos van a dar las variaciones. Y básicamente esto es lo que denominamos la evaluación genética, que es simplemente estimar los valores genéticos que hoy en día en caso de ganadería de carne se conocen como DEPS, en caso de leche se conocen como PTA, y el objetivo es seleccionar, identificar los mejores animales, y hay un factor importantísimo en la cual la ganadería tropical sigue padeciendo, que es que para nosotros diferenciar e identificar estos mejores animales, tenemos que tener tasas reproductivas adecuadas, diferenciadas, mejores a las que venimos obteniendo en los últimos años. Hoy en día, en pleno siglo XXI, muchos son los países que tienen una tasa reproductiva que no permiten expresar todo el potencial genético que ya hoy en día existe por los trabajos de años que se vienen haciendo. Y de esta manera, nosotros podemos utilizar intensivamente, bajo las biotecnologías reproductivas, a los mejores animales. Hoy en día, también, el uso masificado de la IATF, no tanto en Venezuela, pero sí en los países del Cono Sur, y los trasplantes de embriones. En Venezuela se sigue utilizando la metodología de la IA a cielo visto, que es válida también. Y bueno, estas biotecnologías reproductivas, es importante mencionarlo, que son herramientas y que no necesariamente llevan al mejoramiento genético del rebaño, porque a veces se confunde biotecnología con mejoramiento genético y van de la mano, pero no son lo mismo. La biotecnología es una herramienta y aquí lo importante es conocer el mérito genético del animal superior, hacer la selección respectiva y masificar su uso vía semen, en el caso de los machos, y vía hembras a través de ositos o embriones. Esto es lo que sí va a llevar a lo que se denomina la mejora del rebaño. Bien, un breve recuento. Esta era una parte rápida de lo que es la teoría del mejoramiento genético y ya vamos a entrar un poco en materia y hago un recorrido rápido
por una línea de tiempo de lo que ha sido el desarrollo del programa genético, de donde salen muchas de las cosas que vamos a presentar hoy. Y comienzan ellos a utilizar las herramientas genómicas por allá en el 2013, en el 2014, apoyados en las herramientas genómicas, comienzan a estudiar el tema de canal y marmoleo. Ya para el 2015 actúan o trabajan ya con genómicas basado en una metodología denominada de 2 pasos, desarrollada y masificada por Zoetis. Y para el 2016 ellos establecen un programa de apareamiento denominado MaxPague, en donde comienzan a utilizar la información de los méritos genéticos de las vacas con el mérito genético de los toros y optimizan los apareamientos. Ya dejan de hacer los apareamientos de una manera al azar y ya están más orientados hacia la consecución, hacia la obtención de sus respectivos objetivos. Y a partir del 2019 siguen con la evaluación genética, con genómica, pero ahora bajo una metodología del paso único y en la cual incorporan a través de la metodología de las matrices, incorporan la matriz genómica y la cual genera una cantidad de beneficios que lo vamos a desarrollar durante la charla, que es lo que se conoce hoy en día como el método del paso único o sus siglas en inglés SSG-Blue, de básicamente se considera lo que se venía trabajando eh, la información de pedigrí y sus parentescos por pedigrí, toda la información de su desempeño en fenotipo, peso, mediciones, edades, etcétera, toda esa misma información de todas las progenies y colaterales, y ahora se incorpora lo que se denomina el parentesco genómico o la información genómica. ¿A dónde ha llevado eso? Al uso intensivo de toros jóvenes, en donde hasta no hace mucho había mucho énfasis en el tema de hacer precaución en el uso de los toros jóvenes, si su precisión o acuracia no era lo que para algunos era alto, para otros regular, para otros medianos, pero era básicamente el no usar de manera intensiva los toros jóvenes, lo cual contravenía con los principios del mejoramiento genético, que era acortar el intervalo generacional y que los animales jóvenes tenían un mejor potencial que ya con los toros probados. Y hoy en día esta metodología se está siendo utilizada por los principales programas de mejoramiento genético en las cuales han implementado la selección genómica. Por allá en el 2009, una vaca Hereford se aprovechó y se hizo la secuenciación del genoma, básicamente el ganado taurino, donde hay 3 billones de pares de bases o SNP, y da pie para aumentar el conocimiento y la información de lo que existía en ese genoma, y nacieron de ahí muchas investigaciones que todavía se siguen desarrollando y aportando información. De las cosas importantes es que habían 14.345 genes ortólogos, que son básicamente que tienen genes iguales en otras especies, de manera que da pie también al conocer lo que es la evolución de los animales y básicamente de los mamíferos. O sea, compartimos genes iguales con los bovinos. Y con marcadores genéticos esparcidos por todo el genoma, se establece un cambio, una mudanza del paradigma sobre el mejoramiento animal. ¿Y en qué se basa la evaluación genética basada en genómica? Definiendo lo que es genómica, es una rama de la genética que se enfoca en estudiar el genoma de una forma más amplia y
y completa posible, ¿no? Ahí lo que hay que tener las herramientas computacionales para poder hacer uso de esto, además de la abstracción y la identificación de los marcadores. ¿Cómo se hace esto? La selección genómica incluye información en modelos de evaluación y selección genética. Tiene un gran número de marcadores moleculares distribuidos a lo largo de todo el genoma. Ya lo vamos a ver con más detalle. Y el marcador molecular, o el SNP, que se conoce en inglés, es fragmento de ADN identificable en el genoma y asociado a una característica de interés. Los caracteres cuantitativos son afectados por un gran número de genes que tienen pequeños efectos cada uno de ellos, pero que son aditivos y van sumando. Y lo importante de esto es que todavía no ha aparecido otra herramienta dentro de los efectos, porque no solamente los genes tienen un efecto aditivo, hay otros efectos, pero el efecto aditivo todavía es el elemento que genera mayor explicación de la variación fenotípica que tenemos en los animales. Y esto es importante porque nos permite a nosotros, por las ventajas que tiene de ser heredable, que es acumulativo, que son a largo tiempo, como lo vimos al principio, nos da la razón para seguir trabajando en la selección basado en este caso en los DEPs. Cuando una secuencia de ADN se correlaciona con estas características de importancia económica o características cuantitativas, se determina como un QTL o Quantitative Trait Lossing, ¿no? Sería algo así como esto. Y los marcadores, lo que se denominan polimorfismos de un solo nucleótido, SNP, y son cambios que ocurren en la cadena del ADN en donde hay modificación con respecto al lugar donde debería estar una base nitrogenada y está otra, o también marcadores que existen, identifican el cambio de esa base nucleótica. Y esto está asociado a valoraciones. Hoy en día ya se conoce, cada día se conoce más a valoraciones que hay sobre la validación de lo que aporta cada uno de estos marcadores dentro de la característica que se está estudiando. Hay paneles que son los que leen toda esta información, se dividen o se clasifican en de baja densidad que van de 2000, identifican de 2000 a 10.000 SNP. Hay paneles de media densidad que van de 30.000 a 70.000 y hay paneles de alta densidad que identifican hasta 770.000 SNP. Esto es un animal, este es un animal donde está, esto es lo que sale en el resultado del genotipado, una cadena de 0, 0, 2, 1, 0, y son cantidades de líneas basadas en la identificación que se haga en el ADN de este SNP y para la lectura de esto requieres unos software especializados que codifican esto y permiten su utilización dentro del análisis. Esto es importante porque los genotipos marcadores distribuidos durante todo el genoma serán ahora nueva fuente de información. Hasta ahora era desconocido, a partir de 2009 con el genoma y su secuenciación va a permitir esta información y cada vez se están haciendo nuevos estudios, como lo vamos a ver, y comienzan a aparecer nuevas identificaciones de genes asociados a características importantes. Pero para esto necesitamos que existan las poblaciones de referencia para estimar los efectos, que lo validen. Y estos son los fenotipos. Esta es la información de peso, de medición, de palpaciones. Todo esto sigue siendo importante y hasta ahora no pareciera que va a dejar de hacerlo. Y vamos a ver también un ejemplo de la implicación que tiene el no tomar información, cómo afecta esta gran herramienta en su poder de estimación. ¿Qué potencial tenemos con la selección genómica? Características de expresión de un solo sexo
habilidad materna y parámetros reproductivos, ahora a través del genotipado podemos expresarlo en el sexo contrario o en el otro sexo, y de manera que podemos hacer una estimación de su DEP y utilizarlo más rápidamente. Rasgos que requieren el beneficio del animal, que son de difícil medición, como calidad de carne y rendimiento en canal. Caracteres con alta influencia ambiental, como parámetros reproductivos, fertilidad y salud. Características difíciles o caros de medir, como la resistencia a enfermedades. Y características que se necesitan mucho tiempo para medirlo, como la stability o la permanencia. Entonces, esta selección genómica ahora nos ayuda a aprovechar toda la información mucho más rápido y tener resultados mucho más rápido, por lo cual acortamos el intervalo generacional. De ninguna manera esto quiere decir que lo que se ha venido utilizando hasta ahora es insuficiente. Simplemente esto es un paso adicional a la evolución del trabajo de selección y de la capacidad de estimación del valor genético. Esto es un estimado de precisión de diferentes características, unas características asociadas a la cría, comparando lo que es la precisión o la accuracia con el método Bloop y otro con el método de genómica. El Bloop es el que venimos utilizando de manera tradicional, y características para fases de cría, como la edad del primer parto, tiene una accuracia de 0,16, con la genómica sube a 23, y esto es un equivalente a 10 hijos. Para preñez de novillas precoces, con el Bloop se tiene 0,17 y con la genómica sube a 0,40. Y es equivalente a que se tuvieran 21 registros de esta hembras. Permanencia, y longevidad, 0,11 con 0,28. El número de hijos, productividad por vaca, kilos por vaca año, de 0,12 pasa a 0,36. Habilidad materna, valor importante en algunas condiciones, de 0,14 pasa a 0,41, lo cual da una confianza en el poder de estimación y pareciera es equivalente a que tuviéramos 45 hijos. Y características de peso pasan de 23 a 37 con 10, 12 hijos. También hay ejemplos en los valores genéticos en la fase de engorde, en peso ajustado en sobreaño, 450, se sube casi el doble la accuracia por genómica. Marmoleo, que es difícil de medir y que se exprese en condiciones de sabana, pasa de 0,20 a 0,36. Área ojo del lomo, de 0,19 a 0,36, y espesor de grasa dorsal de 0,19 a 0,32. Entonces podemos ver cómo el efecto de tener la información genómica nos da, con la misma información, un mayor poder de estimación y de confianza, sobre todo. Esto es una curva, aquí a la izquierda, en el DEP de peso al destete, 210 días, y este es el año de nacimiento de los animales evaluados, que va desde el 1986 al 2021, y vemos cómo va su evolución, en la cual ha sido favorable a la selección, y que a partir del 2013, como vimos inicialmente, se comienza la selección genómica, y antes de esa selección, la ganancia anual genética por año era de 222 gramos, y a partir de ahí, de la selección genómica, se aumenta a 689 gramos. 4 veces más, casi 4 veces más, 3 veces más que lo que se venía haciendo, que no era despreciable, pero solo con la incorporación del estudio genómico o de la información genómica, se triplica la información, haciendo lo demás igual. Para el carácter de producción por vaca por año, igual se traía una evolución de 112 gramos por año y una ganancia, y a través una vez que se establece la selección genómica, se pasó a 406 por año. De manera que aumenta la velocidad de expresión de esto. Obviamente,
Esto trae requerimientos muy específicos y necesarios dentro del plantel o de la finca, y es básicamente que hay que ir amoldándose al manejo de esto. No queriendo decir esto que tenemos que cambiar el ambiente para poder tener esta expresión. Esto es bajo el mismo manejo, lo único que vamos a tener es la capacidad de hacer una mejor selección dentro de los ambientes que estamos seleccionando. Y básicamente de las cosas importantes es esto, pues, reducción del intervalo generacional y aumento de la acuaracia. Otra información que desarrolló el año 23 y recientemente en el 24 y esta semana pasada presentó su tesis de doctorado la doctora Marisol Londoño, que es utilizar la información de multirracial para básicamente en las razas Brahman, Tavapuá y Guserap, conjunto con la raza Nelor, para la estimación de valores genéticos utilizando la metodología del paso único con información genómica. ¿En qué se basa esto? A través se utilizó metodología de metafundadores y lo que se hace es que a través del genotipado se define, según las relaciones que tienen un grupo de genes en animales dentro de una población, y hay relaciones que se establecen entre las diferentes razas. Eso es dentro de una misma población como entre diferentes poblaciones. Entonces, esto es lo que se denomina la metodología de los metafundadores, donde a través del método genómico, de la selección genómica o el genotipado, nosotros podemos relacionar genes que vienen de un ancestro común que no sabemos quién es, sino que lo definimos basado en relaciones de parentesco vía el genotipado, y esto nos permite conectar las razas entre ellas. Y Yo la información que se va generando en cada una de las poblaciones de las diferentes razas se conjugan en un gran análisis que las de menor proporción de información se aprovechan de las que más tienen. En este caso particular, tenemos que la raza Nelore, en donde en los últimos años, en Brasil sobre todo, ha masificado su número y su incorporación de información en diferentes características de canal, de reproductiva, de habilidad materna, de crecimiento. Las razas pequeñas o de proporciones pequeñas se aprovechan de esa información. Características como probabilidad de parto precoz, es la en la cual la hembra se mide que tenga su primer parto menor a los 30 meses. Es masivo en algunos ecosistemas en el Brasil, en la raza Nelore, no así en las otras razas, porque no son retadas. Y a través de esta metodología del metafundadores y del multirracial, nosotros podemos tener una estimación del valor genético en estas poblaciones y comenzar a identificar individuos que sean buenos en esta característica y comenzar a masificar su uso. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Esta estructura genómica de la metapoblación nos permitió ver qué tan distinto era las razas entre ellas, y vemos cómo el rojo, que es el Nelore, difiere un poco de las otras, que es el verde, que es el Brahman, y el azul, que es el Tavapuá, ya que están aquí apartadas y el Nelore está hacia otra. Hay cierta relación, pero en general están separadas, ¿no? A la derecha tenemos una ampliación de los que son las razas distintas al Nelore, y había discusión qué tan distinto podía ser el Brahman
boliviano, en este caso, que era el rojo, versus el Brahma brasilero, que es el azul. Y fíjense que, bueno, sí hay una diferenciación, pero básicamente estas son pequeñísimas diferencias entre ellos y podemos tomarlas como iguales. No así con el tema del Bucerat el Bucerat y el Tavapuá, que sí difieren básicamente del Brahma. Eso nos permitió el tema del uso de la información genómica, de conocer qué tan diferentes o distintos o similares eran cada uno de los grupos raciales. Más evidencia del beneficio de utilizar el genotipado y el multirracial, fíjense en esta característica que es área ojo del lomo, en el unirracial, como se venía haciendo hasta ahora, la habilidad de predicción estaba en 0.19 y cuando entran al multirracial se sube a 0.51 en el Brahman. En el Bucerat de 0.18 a 0.55, en el Tavapuá de 0.16 a 0.50 y había el temor o la inquietud de qué pasaría con el ELOR cuando se incorporara esta información en conjunto con la evaluación del ELOR y la evidencia indica que no hubo variación en su habilidad de predicción. Para la característica de acabamiento, espesor de grasa dorsal, básicamente pasó lo mismo también. En las tres razas de menor proporción, igual no pasó nada en el ELOR. En el peso 450 fue muy similar, menor proporción de aumento en la habilidad de predicción, pero se aumentó, se mejoró. Y en perímetro escrotal, una característica que tiene un índice de herencia mucho más alta, no varió mucho en el caso del Brahma, probablemente porque es la segunda raza con mayor cantidad de información dentro de la NSP, pero no así para Bucerat y Tavapuá, que sí se aumentó bastante la habilidad de predicción. Y por otro lado, este bias es el sesgo o el grado de confianza que podemos tener en esos valores de estimación y fíjense cómo con el multirracial básicamente se fue prácticamente a cero. Otra característica de este análisis es la amplitud que se generó ahora entre el unirracial y el multirracial, en donde esto nos da mayor cantidad de variación. Y al tener variación, tenemos la posibilidad de identificar los animales superiores con mayor facilidad. Y fíjense cómo aumentó en el caso del Brahman, en el caso del Bucerat y del Tavapuá, y en todas las características también. Y en el tema de la acuracia o la precisión, también se mejoró en las características como área ojo del lomo, fíjense cómo se aumentó entre el unirracial y el multirracial. No así en el ELOR, no hubo mayor afectación. En peso se aumentó bastante también en todas las razas y esto indica que, como lo venimos hablando, se aumentó el poder de estimación, se aumentó la confianza, se aumentó la variación, la variabilidad y esto es lo que estamos buscando con todo esto. Y como resumen del tema del multirracial, la evaluación genética aumentó el rango y la precisión de las DEP en las razas de menor proporción dentro de la NSP, aumentó la capacidad predictiva del genotipo y la estabilidad de las DEP en animales jóvenes genotipados, porque antes teníamos evaluación genómica, pero cada una dentro de su raza, lo que llamábamos unirracial. No es que no eran evaluaciones genómicas, eran genómicas. Pero cuando entramos a la metodología del multirracial, ahí explotó todas estas ventajas de hacer un análisis conjunto. Es una herramienta para las evaluaciones en características de baja uso en las razas pequeñas como la 3P, la probabilidad de parto precoz, el consumo residual, consumo de materia seca y hay otras características que vamos a ver ahora a continuación.
Y lo importante es que ahora podemos comparar las DEPs entre las razas o cruces. Ya tenemos esa capacidad de poder decir qué toro es superior o inferior en base a una estimación uniforme, ajustada, y no tener la especulación de que si era por esa raza o que era por la otra. Eso nos da una gran ventaja. Un ejemplo del impacto sobre el Brahman en el 3P, fíjense a la izquierda, era la curva de toda la población de los animales del 79 al 2022, de cómo eran de año de nacimiento, y aquí está el DEP. ¿Cómo fue su evolución durante el análisis unirracial? No había una evolución de este rasgo de 3P en el Brahman con la metodología unirracial, y cómo al incluirla dentro del multirracial, no solamente ampliamos la variación, como ya vimos, aumentamos la diferencia entre los mejores y los peores, sino que se evidenció que existía una evolución de este carácter dentro de la raza Brahman, a la cual no habíamos hecho selección y no se había hecho eh, mejoramiento sobre este carácter porque no estaban siendo retadas las hembras sobre este carácter. Al entrar en el multirracial nos permite aumentar esa variación y evidenciar de que sí, efectivamente, había una evolución, y lo que no había era la posibilidad de identificar los animales mejoradores en esta característica. Otra característica de medición larga, que es el stay, igualmente en el unirracial, aquí se había un poco más de variación en comparación al 3P, pero cuando entramos al multirracial se amplificó esta variación, sobre todo en los superiores, donde podíamos identificar animales realmente superiores en cada uno de las afras, y la evolución fue mucho mayor en este sentido. Otro ejemplo de lo que podemos utilizar el tema de la información genómica, de la selección genómica, es hacer una selección previa a la medición, al destete de unos animales. En este caso eran animales Angus por Nelor, con la metodología de los metafundadores, y se hizo un análisis de 50 terneros, y esta fue la experiencia. Aquí en el eje de la CX tenemos el depth de peso al destete, y aquí el peso una vez fenotípico, una vez tomado. Y fíjense cómo los animales que tenían un depth inferior de peso al destete eran los animales que tenían un peso inferior fenotípicamente. En la medida que aumentamos el depth para peso al destete, tuvimos una mejor expresión dentro del peso ajustado del peso al destete en estos 50 becerros F1. Y queríamos entonces saber si, haciendo la selección bajo esa información, cómo fue su expresión ya fenotípicamente. Y fíjense cómo los 25 superiores del percentil superior tuvieron 265 kilos versus los 25% inferior, que tuvo 235 kilos. Fue significativo, y esto nos probó que, haciendo selección genómica para determinar si el valor de DEP nos va a influir sobre el desempeño fenotípico del animal, y efectivamente así es. Otra información ya de carácter reproductivo, en la cual formamos parte de este trabajo. Hicimos una evaluación genómica para para la estimación del valor de pérdida gestacional en novillas, en segundo parto y las multíparas. Y las cosas importantes es que hay un valor de heredabilidad de 0,11, no es alto,
pero da para trabajar porque había bastante variación, pero de las cosas importantes es que en las novillas el hacer selección por característica de STEI nos va a favorecer en disminuir las pérdidas prenatales. ¿Sí? En el caso de las de segundo parto, también el STEI, la circunferencia escrotal y los pesos no influyen dentro de la pérdida gestacional. Entonces, la selección de machos con mayor circunferencia escrotal y novillas con mayor precocidad sexual permitirá reducir las pérdidas gestacionales. Selección por menor probabilidad de pérdida aumentará la longevidad y productividad. Y la selección para aumentar la tasa de crecimiento no es una causa de pérdidas gestacionales. Este es un trabajo que recientemente terminamos, las publicaciones están en imprenta, están en revisión y están próximos a salir y fue una evidencia de que tenemos que tener información de pérdida gestacional porque hay un efecto de toro. Este mismo trabajo con Daniel nos permitió establecer la interacción genotipo-ambiente de cómo era la expresión según los DEP de los toros, basados en el cálculo de un índice de temperatura y humedad, y vemos cómo el desempeño, hay toros que cambian su estimación o su expresión de valor genético según la interacción genotipo-ambiente. Entonces, esto fue otro hallazgo importante en la cual tenemos que comenzar a estudiar este factor o este elemento de la interacción genotipo-ambiente para poder determinar qué toros nos van a favorecer en un ambiente o en otro, o en qué condiciones basado en lo que se esté expresando. O visto de otra manera, en la medida que nosotros probemos la mayor cantidad de toros en los distintos ambientes, vamos a minimizar el impacto de la interacción genotipo-ambiente en la expresión genética de los toros. Otro trabajo que salió de toda esta información, que está en revisión, generado por la doctora Morín de la Universidad de Oklahoma. Fueron 29.900 registros de preñas y abortos de vacas de primer servicio. De ellas, 921 tenían genotipado. Y de las cosas importantes que les mencionaba anteriormente es que se identificaron 17 regiones candidatas a tener 92 genes relacionados a la pérdida prenatal. Ya se conoció que existe esta información y se sabe que hay una implicación hereditaria y genética sobre este carácter que hasta ahora lo habíamos manejado como una afectación ambiental y sanitaria, que es la mayor parte de la responsabilidad, pero existe la posibilidad de generar animales resistentes a esto. Y hay otras 29 regiones adicionales asociadas a desarrollo cerebral embrionario, a la implantación, hasta la fertilización y otras actividades importantes en el crecimiento embrionario y fetal. Les hablaba también de la importancia de la expresión, de la información, del fenotipo, de tener el fenotipo, las mediciones, los pesos. Y esto lo que se hizo fue un trabajo que se fue probando para diferentes características. En este caso les traje el peso 450, área ojo del lomo y consumo residual, en el cual la estimación era para los animales del 2021 y comenzamos a ver cómo se afectaría el, el grado de estimación, de confianza, de la estimación para cada uno de los caracteres en la medida que íbamos quitando las lecturas o los valores fenotípicos de cada año. Y fíjense cómo en lo que llegamos al cuarto o quinto año se bajaban drásticamente de donde habían estado en el 2021, en 80 y 50, si era ajustado o bruto, y cómo se cae el poder de estimación para cualquier carácter de herencia media, de herencia alta, de herencia media. Entonces aquí ratifica la importancia de tener fenotipos para poder validar los genotipados o los marcadores que se vayan expresando en las próximas generaciones. Uno
cuando hace un genotipado de un animal, piensa que está haciendo el genotipado para ese animal, para sacarle beneficio a ese animal. De cierta forma sí, porque conocemos de qué tiene y de qué padece y de qué carece, pero uno lo que está haciendo es validar y comenzar a generar relaciones con las próximas generaciones. Y de ahí la importancia de tener el fenotipo. Otros ejemplos, entrando ya en el tema de características de la canal, 293.000 progenies con información de ultrasonografía ajustada o corregida, medición de la canal, hijos de 2.700 toros, en las cuales al menos 10 progenies por toro. En el eje de las X teníamos el DEP para área ojo del lomo y en el eje de las Y teníamos la medición promedio de área ojo del lomo. Y fíjense cómo en la medida que aumentábamos el DEP para área ojo del lomo, se aumentaba la expresión fenotípica de, de, de este carácter de área ojo del lomo. De manera que esto validaba que la información genética de su estimador que estábamos obteniendo estaba siendo bien recompensado en la expresión de estos fenotipos. Igual en la espesura de grasa, espesor de grasa dorsal, depth superiores tenían animales con mejor expresión de fenotípica de espesor de grasa dorsal, mejor terminación. En este otro ejemplo, uso de toros jóvenes genotipados, se evalúa el mérito genético para área ojo del lomo y el registro en los hijos. Aquí es la clasificación de los toros, 1.400 toros expresados en percentil o los tops que se conocen en los sumarios, en los catálogos, y más cercano a cero son mejores los toros, por eso la curva en los animales más jóvenes tiende a disminuir porque el top está más cercano a cero, lo que quiere decir que son superiores. Y queríamos ver si efectivamente sus hijos tenían concordancia con lo que ellos se le había estimado como D. Y esta expresión de los 195.000 registros, efectivamente, los animales más jóvenes tenían un top superior y su fenotipo de los hijos era superior a los de los años anteriores. Esto significaba esto. Se incrementó 12.1 centímetros cuadrados la área bajo el lomo. Esto representó 1.7% más de rendimiento en canal, unos 10 kilos en peso caliente en 20 años. Eso alrededor de unos medio kilo por canal por animal por año, por animal. Y 9.776 canales por año, donde fue este trabajo. Era un extra aproximado de 248 canales de 300 kilos. Eso representaba por año unos $45.000. De manera que la importancia de incorporar la información y de usarla, sobre todo la información, el beneficio que les va a traer. El mismo trabajo que se hizo para el área ojo del lomo, se hizo para espesor de grasa dorsal. El top de los animales jóvenes es mejor que de los animales anteriores, los viejos, y la progenie en registro hubo una marcada aumento en el espesor de la grasa dorsal, que esto se tradujo en un aumento de 3 milímetros en 20 años de ganancia. Se unificó estas canales por estar de 3 a 6 milímetros más, con $27 de bono por canal por año, alrededor de un 10% más, y en estas 9.776 canales representaba $269.000 de bono adicional, en este caso que sí se paga por la calidad de la canal. Otros trabajos que se vienen desarrollando y están en pleno desarrollo es la calidad de la carne de las razas cebuinas en potrero, en pastoreo, lo cual va a dar un valor diferenciado en las características de este tipo. El profesor Baldi está trabajando bastante sobre eso
y se validó en una muestra pequeña de 65 toros con 5 hijos, eran 789 datos, y fíjense cómo el aumento del DEP también se tradujo en una en este caso contrario, ¿no? En este caso, el DEP mayor, o sea, más dura, también tuvo una mayor resistencia a la terneza. En el caso de animales con terneza genética, por llamarlo de alguna forma, estuvieron una expresión menor. Pero ya son primeros pasos que se comienzan a dar para darle un valor agregado a la carne cebuina tropical a pasto para llegar a mercados que lo diferencien. Otros estudios que se vienen determinando es análisis genómicos para la carne saludable, si se quiere, se vale el término, en la cual se expresan ácidos grasos de de la carne roja y en todo esto vienen contribuyendo la genómica. Ya para ir concluyendo, otro trabajo importante que se desarrolló recientemente es un DEP de lucratividad en confinamiento basado en dólares o reales. Aquí creo que lo dejé en reales, sí. En reales. Esto es a través de la empresa Arrobatep, que desarrolló una metodología de medición en los feedlot, en los corrales de feedlot, con cámaras e inteligencia artificial, y ellos toman la información del precio de la carne eh, en vivo al día, más el precio de la ración que se le está dando al animal, y basado en esta información, le determina al usuario y le dice, mire, este corral o estos animales ya están listos en base a las condiciones de mercado y a las condiciones del precio de la materia prima y los insumos, este animal ya está dejándole de dar lucro a esto. A partir de ahí, se desarrolló un trabajo en donde se hizo la estimación del DEP de lucratividad, y se vio que habían diferencias entre los animales de diferentes zafras, había gran diferencia entre estos, y que había una evolución en lucro, ¿no? De lucro. Era más o menos un valor de unos $57 por año por animal en confinamiento, y se llevó al fenotipo a ver qué tanto había correlacionado este valor de DEP con la respuesta en dólares, y estos fueron los resultados. Entre el peor y el mejor animal hubo $50 de diferencia por animal. Nosotros hicimos un ensayo aquí en un confinamiento con 120 animales y nos dio algo así como $8, $9 de diferencia entre el animal mejor y el peor. Y entre los que tenían mejor DEP y peor DEP fue de $33. Ya para terminar, hay otras tecnologías y otras ciencias, sobre todo ómicas, que vienen desarrollándose en los últimos años y que están incorporando información nueva y validando cosas que quedaban por ahí aisladas sin dar respuesta a algunas consideraciones dentro de los trabajos que se vienen haciendo. Y tenemos entonces la transcriptómica, la proteómica y sobre todo la metabolómica viene dando estudio a nivel celular de procesos fisiológicos, biológicos, de dar explicación a qué sucede a diferentes dietas, a diferentes manejos, a la expresión del fenotipo con, en función de qué es el proceso celular que se está afectando, de procesos de epigenómica, procesos metabólicos del, del proceso de los carbohidratos y de los lípidos sobre todo, y las proteínas y de las proteómicas, de manera que
la capacidad de entender qué sucede con los cambios que nosotros vamos a ir viendo en el futuro, en el desempeño de los animales, va a pasar del simple hecho de saber que hace 20 años yo daba un balde de maíz y tenía una respuesta X. Hoy en día y a futuro vamos a tener una respuesta mucho más completa del por qué el tipo de maíz, estoy dando un ejemplo genérico, eh, va a dar una respuesta distinta a todo esto. De manera que esto nos va a llevar a tener mejor puntería, más velocidad de evolución por la respuesta y vamos a cortar los tiempos. En resumen, bueno, las evaluaciones genéticas son la herramienta para hacer mejoramiento genético del rebaño. La genómica ayuda, aporta y apoya a mejorar las evaluaciones genéticas. La genómica no es la panacea, sin embargo, el usarla es de mucha utilidad. El mejoramiento genético de cada año avanza con más velocidad y mayor certeza. La información de pesos, mediciones y registros son la base fundamental de la evaluación genómica y la integración de técnicos de campo, productores, investigadores, universidades y ojalá gobiernos en la clave para que en los trópicos produzca la proteína animal que requiere una gran parte del mundo. Agradecimiento a todas las instituciones que han formado parte de todos estos trabajos que vimos anteriormente. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición.